Bienvenidos, mis amantes, a una nueva emisión de su maravilloso y sexy podcast, En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y hoy estaremos hablando de un tema que regularmente causa polémica y preocupación. ¿Qué pasa cuando los niños preguntan acerca de sexo? Y para conversar el día de hoy tenemos en la cama a Liz Márquez. Ella es psicóloga con 16 años de experiencia en el área clínica y educativa con niños y adolescentes. Bienvenida, Liz, gracias por estar aquí. Hola. Pues bueno, vamos a empezar con este tema que, como les decía, creo que tú también conoces todo esto que genera la polémica, todo el revuelo que se da cuando los padres se tienen que enfrentar a las preguntas de los niños acerca de sexo. La cara que ponen, o sea, de qué contesto. Y bueno, o sea, la parte que yo creo que es como también clave es que sí, como papá tienes que entender que la manera en la que le hablas al niño de sexo sí marca como una diferencia y una pauta en cómo va a vivir su sexualidad. Claro, Por- más que Ujú. lo que a veces le dicen, creo que captan muy bien las caras, los El gestos, si te cómo, tu impresionas. expresión. Ajá. Exactamente, porque esta parte es lo que hace que el niño, como de ti, de adulto, papá o no papá, el abordaje que haces es lo que hace, de ahí depende pues que el niño lo viva como relajado, tranquilo, o sea, que esas inquietudes, eso que siente, eso que ve, que pregunta, o lo viva con culpa, con miedo, con vergüenza, o lo viva así como relajado, y eso pues marca toda la vida pues del niño y esta situación de los papás también de lo que decías, la cara, ¿no? O sea, Claro, de o me angustio y el niño inmediatamente pues súper claro. sensible percibe como de, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Y ¿Qué? puede hacer toda la diferencia entre si te vuelve a preguntar o no te vuelve a preguntar, porque dice, bueno, a ver, le causa una bronca tremenda a mi papá Se o a mi mamá. enojó. Ajá, Ajá. hablar de esto, ¿no? Fíjate que a veces no es tanto se enoja, yo ya voy a aprovechar para contar mi experiencia. Gracias, pues porque es mi podcast, ¿qué más da? Pero cuando yo le preguntaba a mi mamá de niña cosas acerca de sexualidad, que de repente iba como ahí medio viendo en la escuela y cosas que de repente no alcanzaba a entender, y yo veía que mi mamá se metía como en muchos problemas para contestarme. No tanto como porque no quisiera, sino que creo que no tenía muy bien la información de cómo hablarme cuando era una niña. Entonces para mí fue meto en broncas a mi mamá cada que le pregunto de estas cosas y Ujú. dejé de preguntarle. Obvio, la curiosidad no se me quitó, por eso me tienen aquí con estos temas, ¿no? Me puse a estudiar machín, pero, pero creo que ese era un punto para mí que fue, mi mamá no sabía cómo decirme, entonces lo que hacía era pues ponerse un poco nerviosa y trataba de contestarme, pero más que lo que ella me contestaba, yo veía su cara y la veía angustiada. Y eso fue algo para mí que dije, creo que mi mamá no la quiero estar angustiando con esto. Y es que, ¿sabes qué? La realidad es que también la pregunta, como papá no sabes cuándo va a llegar la pregunta. O sea, los Claro. agarran como en cualquier momento y pues sí, en automático es como, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Ajá. No la vaya a regar, Ajá, no le vaya a decir más de lo que, o no contesto, o ¿sí? no contestó. Que es como lo que suelen hacer mejor los adultos de, ay, ¿por qué estás preguntando eso? Tú ya vete para allá, ¿no? Ajá, Y, y el niño se queda como de, como entonces no puedo preguntar esto, o no se vale esto, y si hay como toda una situación en lo que dices tú, vuelvo a preguntar, ya o no vuelvo no, a ajá, preguntar, ajá. mejor no, porque incomodo, porque ya vi que ese día estuvo toda seria y no me habló todo el día, ¿no? O Claro, sea, y seguramente ella estaba, o podría haber estado la persona, pues en su onda pensando, tratando de ajá, ver cómo responderte, pero pues tú solo sentiste que algo raro pasó cuando ujú, hablaste de ese tema. Y más si nunca escuchaste como hablar de eso en tu ujú. casa, a hermanos mayores a veces que escucháramos hablar de eso, ¿no? Entonces como que todo este rollo puede causar mucha bronca. Y entonces esta pregunta de qué pasa cuando los chicos hablan o cuando los niños preguntan acerca de sexo,
creo que va más en función de qué pasa con nosotros como adultos, adultos. ¿no? Porque incluso también es como, aunque no sean nuestros hijos, de repente entra esta cosquillita de decir, ok, ¿hasta dónde le digo? ¿Hasta dónde hablo? Porque incluso es como, ¿hasta dónde le digo sin meterme en broncas con sus papás, ¿no? Ajá. Que seguramente esto te pasa muchísimo a ti, ¿no? En toda esta experiencia con niños y adolescentes. Sí, luego, bueno, parte del trabajo que tuve, tú sabes que fue en una escuela católica, entonces Ajá, también era desde los directivos de no les digas nada, ¿no? que de Y, eso no sepan. y con los papás también esta situación de repente, pues sí, tiene que ver como la visión que tenía papás muy tranquilos, qué bueno, qué padre que les estás platicando. Y papás que sí, como de, pero ¿por qué les están diciendo? Mejor Les que están despertando, ¿no? los Ajá, incitas. los incitas. Ajá, entonces es como, hay temas que se tienen que abordar porque de repente los niños ya traen información, pues no puedes como esconderles muchas Claro, y cosas. con el internet ahorita menos. Ajá, o sea, es esta parte como papás que a veces les resulta muy cómodo de, te doy el teléfono para en lo que yo hago la comida o en lo que me tomo el cafecito con la amiga o en En lo lo que que tú platico, ¿no? quieras, ¿no? Cualquier cosa que estás como mandando un correo o lo que sea. Y el niño, aparte que son súper hábiles, Sí, vaya que lo son. muchas veces los papás dicen, no, pero lo dejé viendo caricaturas de princesas, ¿no? Ajá. Pero pues obviamente YouTube te brinca de uno a otro, a otro, a otro. Y a mí sí me ha tocado como de, sí, le puse princesitas de Disney, pero Wow. luego salen las Las otras princesitas de Disney, princesas. no, o las de Disney, o sea, hay animadas Ah, ya. de caricaturas, Ok. teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces los va llevando, ¿no? Amiga, eso yo no Entonces, los he visto. Pásame el no, link. pues no, yo tampoco, pero sí, sí les pasó, o sea, Ah, a ok. los niños, y me decía la mamá, yo de repente empiezo a ver así como ya caricaturas con las dibujos animados de las princesitas de Disney, Ajá. pero como con otro contexto bien Ajá. diferente al que yo les puse inicialmente, o que exactamente empiezan así como con una situación de, pasan hasta en la televisión, ¿no? Bueno, esto ya es como muy viejito, pero sí me tocó que luego pasaban los papás y me decían, yo lo veía viendo caricaturas. Y Ajá. entonces me siento a ver qué está viendo y pues estaba lo que era en su momento la casa de las caricaturas o su park y Ajá. que son con muchísimo contenido sexual y cuando se sentaron los papás a ver lo que Lo el que niño estaban estaba viendo. viendo de caricaturas o esto que dices, pues te va llevando a una otra de, sí, googleó princesas Claro, claro. y no necesariamente Salen las de las de Disney. Disney, Ajá. ¿no? Yo creo que hasta a ti te ha pasado como cuando buscas Sí. información para temas. A mí sí me llegó a pasar, estaba poniendo como, era en un tema creo que era del Día de la Mujer, estaba buscando yo como personajes importantes, femeninos y algo puse como metí la palabra como reinas en la historia, no recuerdo Y exactamente qué, y salieron me salieron otro tipo reinísimas. de De reinas. reinas de la noche. Y entonces, digo, la realidad es que los niños se topan con un montón de imágenes y videos, a veces intencional, y a Claro. veces haciendo la tarea, o a veces en lo que pues tú le pones la caricatura para estar haciendo otra cosa. Y ya cuando te percatas de todo lo que vio, ¿cómo le explico? Claro, Todo claro, eso que vio y entran los papás como en crisis, ¿no? O sea, si llegan claro. de, eh, ah, que le digo, ¿cómo le explico? Justo así como te Ajá, pusiste. ajá, sí, 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 así llegan de, llega. ah, 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 es que, y no haya ni cómo explicarte ahorita que seas, ¿qué pasa contigo como adulto? Porque llegan con otro adulto y no haya ni cómo explicarte, ¿no? Como súper apenados de, ay, ¿cómo te explico lo que vio? Es que, y empiezas a ver de, si con adulto adulto no puedes hablar de una situación, es que vio sexo oral, ¿no? Y no saben cómo decirte, Ajá. vio una escena de sexo oral o Y que es bueno, que, algunos ni siquiera saben los nombres, ¿no? no, Y ajá, entonces sí. dices, cómo le digo a la psicóloga que mi hijo vio que uno se lo estaba chupando al otro? Y entonces me da pena a mí decirle eso a la psicóloga, aunque yo en mi casa lo haga y en la noche o a la hora que sea lo haga, pero ¿cómo se lo digo a la psicóloga? Porque no tengo el nombre O técnico. la realidad ni lo hacen, ¿no? Porque es como Tal tan vez, penado y tan claro. pecaminoso
esas cosas que hacen en las películas. Claro, y que de ahí esto que Ajá. hablábamos un poquito antes de Ujú. entrar, ¿no? De estas dudas que es como muy recurrente también en los niños, y yo fui una niña que lo tuvo, y decía, ¿para qué los condones de sabores? Sí, sí, Y, sí. y de repente es como, ajá, si nos vamos a todo este rollo de que sexo es nada más coito, penetración, pene, vagina, decimos, pues ¿para qué quieres sabores? Allá también tiene saborcito, capta el saborcito, ¿o A qué? ver, ¿No? déjale calo, ¿no? Mira, yo estuve intentándolo todo sea por la ciencia y no me sabe de ese tipo de sabor. No alcanzo a captar el sabor del condón, aunque se siente rico. Sí, es que sabes que antes, o sea, digo antes, cuando todavía ahorita que tú dices yo creo que cuando nosotros éramos más pequeñas no había como tanto a la vista. Ajá. Ahorita llegas Entonces tal vez no a era tan cualquier pequeña cuando lado, tenía la duda. ajá, porque sí, incluso pues había ciertas farmacias que ni siquiera Claro, los vendían, ¿no? y ni siquiera los tenían a la vista, Ajá, estaban así atrás como y tenías que atrás. Ajá. pedirlos y luego la gente cuando los pedía siempre así como de Estas son las condones. Y te los envolvían como que las no toallas oyeran nadie. sanitarias, ¿no? Ajá. Así en periódico y en bolsita negra. Que nadie vea lo que traes ahí, ¿no? Pero ahorita pues tú llegas y en todos lados y en primera fila y está el lubricante y está el condón y están de sabores. Ajá, Entonces, de entrada para los papás cuando dicen, ¿qué es un condón? claro. ¿Para qué es eso? ¿Es un chicle? Y Ah, sí, entonces, porque luego les han ajá, dicho que son chicles a los niños. Sí, me ha pasado que los niños, cómprame uno. cómprame uno. Ah, para eso esos sabores, porque son Son chicles. chicles, ¿no? Y luego toda esta parte de el papá así de, ¿cómo le digo que es un condón? ¿Para qué es un condón? Y peor, ¿cómo le explico cómo es de sabores? ¿Para qué es de sabores? Y los papás llegan así como de, ¿qué voy a hacer con esto? Porque el niño me está preguntando. Y yo creo que cuando pensaron en tener, bueno, cuando los estaban haciendo, yo creo no pensaron, ¿no? Pero si es que algunos pensaron en tener hijos, no pensaban en este momento de que, o sea, no se prepararon para el momento Claro. en que cuando los niños llegan y les van a preguntar acerca de sexualidad. Eso que en nuestra cabeza está tan penado, lo que hemos estado hablando. O sea, en Ujú. realidad la bronca de cuando los chiquitos preguntan acerca del sexo, la tenemos nosotros los adultos. La bronca está en que nosotros tenemos una conceptualización de la sexualidad, y hablo de sexo como una forma de mencionar las relaciones eróticos, sexuales, Ujú. afectivas, porque así es como más entendido, ¿no? No nos pusimos a pensar o no se pusieron a pensar en cómo le íbamos a hacer para hablar Ah, con claro los que no. chiquitos, ¿no? Y que incluso algunos todavía es como, es más, no quiero que le hablen porque me los incitas, me los despiertas. Mi niño ni tenía esas inquietudes, ¿no? Hasta Claro. que llegó la psicóloga de la escuela a hablarles de todas estas O el cosas. compañerito, ¿no? Que anda ahí contando cosas que no. Y entonces la solución es como que ya no se junte con el compañerito o que Claro, cambien el compañerito de salón claro. porque está dando información Sí, y que, que y no. que aparte es, quién sabe de qué familia venga, que el Ujú. niño les está hablando más cosas que mi niño ni siquiera sabía. Y luego nos damos cuenta que, claro, que los niños saben un montón de cosas. Creo que aquí es súper básico hablar de la importancia de generar estos lazos de confianza con los niños. ¿Por qué? Porque los niños van a saber un montón de cosas. Si no te las cuentan, el problema es de confianza, Es no de que ni diferente. lo Ujú. sepan y no de que no lo estén viendo y no de que no tengan en su cabecita ya muchas dudas. Solo es que no tienen la confianza para hablar directamente contigo como su papá, como su mamá, respecto a esto, ¿no? Y la realidad es que quién mejor que tú para darle una información adecuada, porque Si el es niño que la trae, tienes, porque también esa es pues otra. la buscas. Ah, Digo, no, ya ahorita claro. ya no puedes decir, es que no sabía. No, claro, sí, claro, está en internet, ¿no? Que ya hablamos cómo acceder a cierta información. Ajá. Pero sí, claro, pero justamente es eso, o sea, la importancia de formarnos también nosotros y de tener, y nosotras, de tener claridad en que si vamos a tomar la responsabilidad de ser padres y de ser madres, también, pues, hay que entrarle a este rollo de entender nuestra propia sexualidad para poder hablar con alguien acerca de esto, ¿no? Sí, esto es como bien básico, ¿no? Cuando tienes hijos ahorita que dices, ¿qué pienso en este compromiso de ser papá?
dices, ¿cómo me formo? Porque los hijos siempre sacan como lo mejor de la gente, es de, como quiero que coma saludable, quiero que me vea comiendo saludable, ¿no? Ajá. Y quiero que haga deporte y hago deporte, ¿no? Para que me vea, porque pues, Y si bueno, quiero que debería de sepa, ser. y si quiero que sepa de sexo, entonces que me vea Ten- teniendo no, pues sexo. me Ah, tengo que formar, ah, ¿no? ok. Pues la realidad es de, ¿cómo yo manejo contigo los valores, la Exacto. sexualidad? Muchísimas. Y es que justamente hablar de sexo no tiene que ver solamente con explicarles el coito, penetración, pene, vagina, sino justamente toda esta educación en el amor, o sea, en los vínculos afectivos, en el género, en la reproductividad también, y no solamente, y también en el erotismo, o sea, todas estas Todo esto que grandes, no viene en el libro. exactamente. O bueno, no en los libros que ellos ven, ¿no? Ajá. Porque sí tengo libros que te puedo pasar, amiga, que vienen ahí los solones de No la los tienen los sexualidad, niños ni los pero los papás. niños no lo tienen. Exacto, pero hablar de todo esto, porque a veces dicen, es que les van a dar educación sexual en la escuela y los papás ponen el grito en el cielo de, ya les van a hablar de sexo, condones, penetración, métodos anticonceptivos y también ahorita le tienen un temor, un terror a que les hablen de diversidad, ¿no? Claro. O sea, bueno, ahorita es así Porque como, pero no les vayas a meter ideas a los le metes niños. ideas y me vas a desviar a mi hijo del camino en el que Exacto, iba y es porque tú le hablaste, ¿no? Cuando nada tiene que claro. ver el que le hables con las preferencias sexuales de Sí, tus sí, sí, hijos. o sea, y las orientaciones y las Ujú, identidades, pero sí creen como que, es que como ahorita está súper abierto a ujú. la gente y todo está súper visto y tan al alcance que los niños se están confundiendo. Yo digo que más bien están encontrando algo que antes no era fácil de encontrar. Ahorita es fácil encontrar información y decir, mira, yo como que siento como esto, como que Con siento que esto pertenezco acá, con me esto me identifico. identifico. Ujú. Ajá. Y antes, pues no, era como, pues hazte bolas y a ver cómo carambas te va para entender quién carambas eres, ¿no? Y luego, y se lo decías a tus papás, Desde la culpa luego claro. también, porque entonces si nada más hay esto Ajá, y yo como que no encajo aquí, pues qué pasa conmigo, ¿no? O sea, claro, de algo tengo como, como que, claro. Sí, algo raro debe haber en ajá. mí porque no encajo con esto que me dicen que tengo que ser o que tengo que sentir, ¿no? Entonces, bueno, y desde ahí también la orientación y la importancia de que los adultos también sepamos de estas cosas, porque creo aquí interesante el poner sobre la mesa el que yo puedo ser algo, lo que a mí se me antoje, haya descubierto o haya querido ser, Ujú. y como yo haya decidido llevar mi vida, incluida mi sexualidad, pero con los niños no tiene por qué ser así. Es decir, no es como de, yo le voy a enseñar lo que yo soy para que él también sea. Pues esto no se trata de que le enseñes a ser como debe Ajá. ser, sino que lo Esos puedas. debes, ajá, los Ajá, debes, deberías y lo que luego también como adultos, a mí me toca como en esta parte cuando hay una orientación diferente, el papá es como que más preocupado de lo que siente o no el hijo es, ¿qué van a decir también de mí como papá, no? Que ah, algo hice, algo hice mal ajá, o que está viendo en mi casa y como que más su conflicto es sentirse juzgado por la sociedad, que claro, ajá, entender a su hijo y apoyarlo y ver cómo qué pasa, vamos viendo, no pasa nada, la realidad. Y nada más es como te acompaño, si necesitas orientación te oriento, o buscamos o juntos buscamos orientación, qué ¿no? pasa, ¿no? Y vivirlo como de, porque la realidad es que no tendría que pasar nada. Me encantó una paciente una vez que me decía, yo no entiendo cuando los papás dicen, hablando ya con otros papás de sus compañeritos de sus hijos. ¿Y qué vamos a hacer si mi hijo es gay? Le gustan los hombres. Dice, no sé, siento que es como si alguien dijera, ¿y qué voy a hacer si le gusta el aguacate? Pues nada, ¿no? Le gusta el aguacate y ya, ¿no? Sí, Entonces dije, o las verduras exacto, o pero lo digo, que qué sea. padre que todos los papás lo vieran así, ¿no? Como de, esa pregunta, ¿qué? ¿No? O sea, Ajá, pues sí, pues, ¿qué tienes que hacer de qué o qué? O ajá, sea, no, pues nada más como a lo mejor si tu hijo tiene dudas en torno a ciertos temas, qué pasa, que no, cómo manejar ciertas cosas con los compañeritos en cuestión del respeto, en la cuestión de sentirse cómodo, de su aceptarse, su imagen, está súper padre, pero, o sea, no debería ser un tema
de conflicto de qué vamos a hacer, ¿no? Claro, ¿Qué, claro. qué rollo con eso? Y fíjate que justamente esto es clave o ¿cuál sería la clave? Pongan atención porque esta es la clave. ¿Cuál sería la clave para hablar con los niños acerca de sexo, sexualidad y todo esto que Ujú. causa tanto tabú? La clave te la va dando tu mismo niño, ¿no? O sea, es como, ¿qué quieres saber? ¿Hasta dónde? ¿Qué información trae ya? Porque como adulto la realidad es que luego el niño hace una pregunta y Y me o sea, acordé van del a típico los chiste. extremos, ¿no? O sea, ahorita me dices cuál. De, o me incomodo y no quiero decir nada, y luego están los otros papás así como, no, yo soy súper abierto, y les suelto un montón de información Claro, que el niño ni la ni la necesita. necesita, ni te la comprende, ni le interesa, o le meto como a lo mejor más dudas de lo que me estaba preguntando, porque Así yo es. le empiezo a dar temas y explicar cosas que no. Entonces, el niño te va dando la pauta de cuánto, hasta dónde, qué. Irle preguntando, ¿dónde lo escuchó? Ujú. ¿Dónde lo vio? ¿Qué es lo? Esta pregunta también es básico. ¿Qué piensas tú de ¿Tú qué eso? ¿Qué crees que crees es? que es? Ajá. Ajá. ¿No? Y te da tiempo también como adulto de pensar ese de, porque es, pero ¿por qué? ¿Dónde lo oíste? O, Ajá, ¿por qué tú qué crees que es? Y en eso también tú como adulto estás como de, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué claro. le digo? ¿No? Sí, y esta actitud de justamente como una actitud más exploratoria de ver Ujú. por qué traía esta información el niño y no como un asunto de, ¿pero por qué? ¿Pero dónde lo oíste? A ver, ¿quién te Ajá. lo dijo? Y No, que no por eso digo, inquisidora, sino más exploratoria, ¿no? ajá, claro. Por eso te decía, el cómo lo abordas tú y la expresión y el que te vean relajado, marca esa pauta para cómo tu hijo va a vivir su sexualidad, como Claro, de no pasa nada, o sea, es como de en claro. verdad traes una duda, vamos viendo que dónde lo oíste. Porque no sé cuál chiste ibas a decir, a ver, porque creo No, que es el mismo chiste. no, seguramente sí, es el de para que cuando el niño le pregunta acerca del pene, ¿no? No, No ese no me lo sé. te sabes otro. Es que le pregunta, llega el niño con su mamá y le dice, mamá, ¿qué es pene? Y entonces, bueno, se hacen un montón de rollos en la cabeza, saca libros, le da toda una explicación del aparato reproductor, del aparato sexual. Y de repente le dice, al final de todo, le pregunta, ¿y dónde lo oíste? Y le dice, es que en el velorio dijeron, vamos a rezar para que su alma no pene. Yo sé, Sí, es un chiste de niños, pero es no, que de verdad es así. es gracioso porque no tienes idea de cuánto pasa. O sea, Claro. había un comercial, no sé si te tocó verlo, de un aceite. Ajá. Y la niña le preguntaba a la mamá, mamá, ¿qué es virgen, no? Y la mamá exactamente, mira y Todo lo que todo. tú tienes que llegar Y a hacer hasta el entonces, y luego le matrimonio. dice, ¿y qué es extra virgen? Y entonces voltea la mamá y la niña está leyendo la botella de aceite, ¿no? Entonces era un comercial buenísimo Me del ganaste el aceite. chiste. Entonces dije, o sea, y la realidad es que el niño lee virgen ahí o lee, ¿qué sexo eres, no? Y tú llegas y te dice, ¿qué sexo? Y tú dándole toda una explicación de los aparatos reproductores y cuando es el parto. Sigo Y el clavado en niño el está virgen. leyendo En en el el extra extra virgen. virgen. Pero era buenísimo, a mí me Sí. encantaba, es viejísimo ese comercial, pero es de verdad, Toño, ¿qué necesitas saber? Porque a veces lee una palabrita, y está leyendo de verdad sexo femenino o masculino en una tarjetita y Ajá. tú le das toda una explicación del sexo, la sexualidad y cuando los bebés y el niño nada más quiere saber, pues cuando eres hombre o eres mujer, ¿no? O sea, y Claro, ya. claro. Entonces, ¿cómo podríamos así resumir, para ir cerrando esto, resumir cuáles serían las claves para hablar con los niños de sexo? Número uno, como que tú te relajes en el tema, ¿no? O sea, que te sientas cómodo con tu sexualidad, con todos estos, te formes, lo que Claro, que nos decías, informemos y nos ajá. formemos. Ajá. Entonces, la parte de ir viendo el cómo lo abordas con tu hijo desde donde él quiere o tiene una inquietud. Pregúntale qué, por qué piensa. Si de verdad también no sabes, porque en verdad a veces los niños hacen preguntas que se vale pues no saber, y no sé, o sea, dile al niño, no sé, déjame, busco y te Investigar. digo, Ajá. ¿no? O al ratito te digo, después de comer, para platicarlo con calma y te da tiempo como de tú procesar lo que te preguntó, estar como también consciente de que tu niño ya trae información, lo que Claro, decías, claro. de dónde la está obteniendo y más que angustiarte, es darle como esa orientación adecuada.
Y también se vale preguntar a las personas y poder decirle, o sea, preguntar a expertos y que sean por favor expertos. No todas las personas, psicólogos, psicólogas, son expertos en sexualidad, por ahí también se tiene este mito, no todos, pero sí preguntar y podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a la psicóloga de la escuela a ver si ella sabe, vamos a preguntarle a alguien que sepa de esto y que nos pueda explicar a los dos. Incluso se vale tú como padre poder decir, no tengo toda la información, pero vamos juntos a orientarnos. Sea cualquier pregunta, ya lo hablábamos, sea cualquier pregunta, si es como sexo, de dónde vienen los niños, hasta de cómo estoy sintiéndome en cuestión de mi identidad o de mi orientación. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esas son las claves, porque aquí ya se me anda poniendo medio incómoda de hablar de estas cosas. No, pues. Estas son las claves. Preguntar, orientarnos nosotros, buscar, pedir apoyo, buscar ayuda y siempre, sí o sí, ir viendo y observando muy bien a nuestros hijos para ver dónde andan y el tipo de información que están realmente necesitando, manejando y lo que te están pidiendo, ¿verdad? Sí, claro. Y estar como consciente de esta parte de que tus niños, de verdad, te va a haber un punto en el que van a saber más que tú. Ya cuando traes un adolescente y te pregunta cosas que de verdad los papás no saben. Claro. Entonces, no sé. Vamos preguntando juntos. Buscar y vemos, pero sí creo que el cómo reacciones es como también de las cosas súper importantes. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí, por acompañarme a platicar acerca de estos temas tan interesantes, tan importantes. Amiga, muchísimas gracias. Te agradezco. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión de En la Cama con. Adiós.